Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 285 de Poco Común. Y volvemos a este tema que es el de cartoons olvidados. Así que pues hablaremos de otro cartoon que pues se ha perdido, se ha empezado a olvidar con el tiempo, y en este caso pues por varias razones específicas, pero bueno, de esto va a tratar este episodio. Así que pues nostalgia y cartoons, vamos al audio de intro y empecemos con este tema. あれ？何ですかこれ、蛇口がない。それはね、手をかざすと水が出てくるよ。あ、本当だ。横からは石鹸と風が出てくるよ。すごい！魔法？ありがとうございます。Bueno, sí, cartoons olvidados. Este tema que para aquellos que a lo mejor no lo recuerden o no sepan, pues se habló de esas series de animación occidental. Obviamente eso excluye anime, que fueron pues clásicas de años anteriores y que con el tiempo pues o muy poca gente lo vimos, o son series que con el tiempo se han empezado a perder en la memoria. Y bueno, pues en este caso la serie de la que voy a hablar es la que conocimos en habla hispana como Érase una vez el hombre. Esta serie pues de contenido educativo que obviamente habla sobre varios pasajes en la historia de la humanidad, obviamente como de cierta perspectiva, porque pues siempre recordemos que la historia muchas veces es contada de forma siempre con cierto sesgo, con cierta perspectiva de prejuicios y que luego no cubre algunas cosas de la historia en general global del mundo, debido a pues a quién la está contando. De quién viene la narración. En este caso, esta serie Érase una vez el hombre fue principalmente producida en Francia. Fue originalmente, de hecho, estrenada en francés. De hecho, con el nombre de, ¿cómo es? Il était enfance l'homme. Más o menos estoy tratando de imitar cómo se lee. Esta serie de 26 episodios, 26 episodios con duración de 25 minutos. Y digo que principalmente fue producida para Francia, porque también estuvieron involucrados varios países europeos en la producción de esta serie animada, y que por cierto el trabajo de animación fue hecho por Tatsunoko, o sea, pues, en Japón, algo que pues ha sido por mucho tiempo común, sobre todo en Europa, el hacer colaboraciones con estudios japoneses para producir series. Y digo especialmente en Europa porque hay un montón de series que fueron producidas específicamente para países europeos, que las escribieron países europeos, pero que le dieron pues cierta cuota de creatividad a los estudios de animación japoneses a los que comisionaban, a diferencia de las series animadas también en Japón, pero creadas por Estados Unidos, donde pues ellos siempre como que tienen esta perspectiva de que pues solo su visión y su forma de escribir las cosas es válida, y que prácticamente cualquier estudio de animación que les trabaje pues así que es un simple peón que muchas veces no contribuye creativamente, y muchas veces tienden a subestimar la contribución de los estudios de animación japoneses. Pero pues así que tienen su peso. Pero bueno, nos estamos desviando. Esta serie de Érase una vez el hombre, pues
en sí nos va contando en cada episodio un pasaje que no más o menos nos resume un pasaje de la historia universal, de la historia del mundo, pero hay que mencionar, y esto que pues es desde la perspectiva obviamente eurocentrista, o sea que solo cuentan periodos de la historia y de civilizaciones que para ellos, para los europeos, eran relevantes, y que por mucho tiempo así fue. Siempre han tenido un sesgo los europeos a la hora de contar la historia, y por ejemplo ellos ignoran mucho de la historia de Asia, sobre todo de India, de China, de Japón, y también del continente americano y de Oceanía. Muchas de esas regiones las ignoran completamente, y también de África hay mucha omisión sobre las historias de las civilizaciones africanas. Bueno, fuera de lo que es Egipto, porque creo que es la única civilización relevante para ellos dentro de África. Pero bueno, entonces obviamente pues no cubre toda la historia, y pues en 26 episodios tampoco podían cubrirlo. Y es un poco pues obviamente hay que considerar la perspectiva de cómo entendíamos la historia, o qué sucedió, cómo se contaban los sucesos en ese entonces. Esta serie fue estrenada en 1978 en Francia primeramente, y de ahí en adelante pues empezó a distribuir en diferentes países alrededor del mundo. Obviamente la versión que vimos aquí en Latinoamérica pues tuvo obviamente sus cambios, sus modificaciones, y de hecho no fue la misma que vieron en España, porque si bien primero pasó por España, acá llegó por otra distribuidora. De hecho creo que llegó por medio de Canadá, porque fue uno de los países que estuvieron involucrados en la producción de esa serie, y seguramente fue el país que distribuyó a nuestro continente esta serie, que curiosamente hay que mencionar porque esta serie pues está cayendo un tanto en el olvido, debido a que pues esta serie nunca fue transmitida en Estados Unidos. Entonces pues ellos por lo regular suelen hacer listas y compilaciones de series de cartoon, de series animadas de los 80s, entonces pues hablan más que nada de las series que ellos vieron. Entonces hay muchas series que se transmitieron en Europa y otros continentes que ellos no vieron, y que por lo tanto ellos no mencionan. Y de hecho esta es una de esas series que estuvo disponible en Europa y que sí transmitieron aquí en México, así como muchas otras series europeas que sí llegaron a México y no llegaron a Estados Unidos, algo que nos diferencia de hecho al menos a México del contenido que hay en Estados Unidos, que nosotros de alguna manera mantenemos un vínculo diferente con el continente europeo, a diferencia de Estados Unidos, que como que es muy centrado en ellos mismos, y producen contenido localmente para ellos. Pocas veces son receptivos, no son muy receptivos con el contenido creado en otros países, sobre todo en esa época, en el siglo XX. A lo mejor ya en el siglo XXI han sido un poco más receptivos, pero siguen teniendo cierto pues rechazo, no aceptan tan fácilmente mucho del contenido que se crea afuera de Estados Unidos. Pero bueno, esta serie pues como dije, cuenta diferentes pasajes de la historia de la humanidad en cada uno de los episodios. Para esto, tanto sí presenta muchos de los personajes relevantes de la historia, también pues usa cierto grupo de personajes recurrentes para pues contarnos un poco el contexto de
de cómo era la sociedad y cómo se dieron los hechos históricos en las diferentes épocas. Para esto tenemos pues básicamente 7 personajes que son recurrentes en todos los episodios. Primero voy a agarrar así que los nombres que aparecen en Wikipedia, porque la verdad es que no me acuerdo cómo los llamaban acá en Latinoamérica estos personajes. Había uno que era el maestro, que era un personaje, pues el típico guía o anciano sabio que siempre daba consejo o siempre daba el comentario pues desde la experiencia. Lo curioso de este personaje es que el tipo era todo cabello, o sea, su barba, bigote y su cabello de la cabeza todo se veía mezclado y cubrían todo su cuerpo. Entonces tenía todo su cuerpo cubierto de cabello blanco, y nada más se distinguía obviamente su cara, que pues sí se veía así que su rostro detrás de todo ese cabello, pero generalmente veías puro cabello blanco, y a veces algunas prendas se alcanzaban a ver debajo de su cabello o encima de su cabello, como algún sombrero, algunos zapatos o alguna camisa que se asomaban las mangas debajo de ese cabello. Y usaba también pues muchas veces gafas. A veces incluso este personaje, el maestro, pues representaba algún personaje relevante de la historia, algún personaje que era pues algún genio de la ciencia o de las artes. Por ejemplo, hubo episodios donde él representó el papel de Leonardo da Vinci, ya de viejo. Y hay otros personajes, por ejemplo, los dos amigos de toda la vida, el Pedro o Pierre y el gordo, que pues era un tipo normal, así que con cara amable y muy el típico protagonista héroe. Y el gordo pues era su amigo, el grandulón, el fortachón, el corpulento, que nuevamente era su amigo y que muchas veces lo sacaba de problemas o lo apoyaba en muchas situaciones. Y también pues estaban sus parejas de ellos, y que siempre terminaban siendo sus intereses románticos o sus esposas en diferentes momentos de la historia. Florcita y ¿cómo se llamaba la otra? Bueno, eran dos chicas, dos mujeres que no, era Flor y la otra no me acuerdo, pero eran dos chicas, una de cabello rubio y la otra de cabello más oscuro, y eran correspondientemente esposas o parejas o intereses románticos dependiendo de la situación en cada época. Pues eran así que las parejas de ellos. Y también estaban pues los antagonistas, los villanos en todos los episodios, que tenían pues toda la apariencia así de malosos, nariz roja, mirada malosa, cabello. Uno de ellos hasta tenía el cabello con forma de punta, que parecía que tenía cuernos. Uno de ellos grandulón, el otro chaparro, y nuevamente siempre estaban tramando algo para pues hacerles el mal o hacerles daño a los protagonistas que mencioné. Entonces pues aparecían en diferentes pasajes de la historia, pues mostrándonos cómo era la vida cotidiana, y muchas veces como personajes, ya sea amigos de de alguien que pues fue alguien malo dentro de la historia, o eran ayudantes o conocidos de alguien que fue famoso o destacable en la historia.
Entonces, por medios de ellos, nos mostraban el contexto histórico de la sociedad y un poco nos era como la introducción para los personajes famosos en diferentes pasajes de la historia. Aparte de esto, pues para darnos, así que para ubicarnos cronológicamente, existía un curioso reloj que, que tenía ojitos y brazos y a veces también patas, que totalmente desplegaba en su cuerpo el año en que estaban, y dependiendo del año, de hecho a veces le ponían algún accesorio alusivo a la época en la que estaban presentando el episodio. Así pues cubrían diferentes pasajes de la historia, la prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, obviamente muchas de las civilizaciones occidentales principalmente, la Edad Media, el Renacimiento, los diferentes reinos europeos importantes, el descubrimiento de América, como en ese entonces le llamaban, porque pues como dije era desde la perspectiva europea de la historia, entonces para ellos era descubrimiento del continente americano, como si no existiéramos como continente, como población antes de que tuviéramos contacto con los europeos. Se me hace chistoso eso, esa perspectiva tan distorsionada y centrada en los propios europeos de la historia. Pero bueno, al final de cuentas tenía buenos datos históricos. Un detalle interesante y curioso era que dependiendo del país donde se transmitió la serie, cambiaba el intro, el opening de la serie. Por ejemplo, en España y creo que en algunos países de Latinoamérica tenían una cancioncita cantada por niños como intro, así como para hacerla más accesible para el público infantil. Y me acuerdo que aquí en México, cuando se transmitió, la transmitieron con otro intro, que es donde conocí esa pieza musical, la de Bach, la de Fuga, de Bach, que pues recordemos que por mucho tiempo esa música se usó como algo tenebroso, algo que representaba algo malo, algo siniestro. Entonces ahí me acuerdo que se escuchaba de intro esa música, pero lo que le daba más impacto era la secuencia, porque en el intro te mostraban así que de forma muy fluida la evolución de la humanidad, desde la prehistoria, y pasando por todos los pasajes de la historia de la Revolución Francesa, etcétera, 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 hasta la actualidad y hasta el futuro, donde terminaba el intro mostrándonos cómo todos los personajes recurrentes de la serie terminaban subiendo a un cohete hacia el espacio antes de que la Tierra explotara, mostrándonos cómo, pues sí, ese final tan siniestro de la humanidad, o más bien de la Tierra, en una tercera guerra mundial que en ese entonces pues se temía mucho que se desencadenara debido a la Guerra Fría, donde pues los países más poderosos militarmente, bélicamente, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en constante amenaza de llegar a la posibilidad de lanzarse mutuamente misiles nucleares y que esto desencadenara la destrucción total del planeta. Entonces, pues era con lo que vivíamos en esos entonces, en los 80s, durante la Guerra Fría, y pues esto se vio retratado en ese intro que terminaba de forma muy siniestra al final de la secuencia, y acompañado de esa pieza de Bach que le daba cierto impacto dramático a ese intro. Era algo que pues también se nos quedaba muy marcado en la memoria aquellos que vimos en ese entonces la serie. Y como dije, como esta serie pues se transmitió en Europa
y en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos, con el tiempo muchas de los creadores de contenido que hacen recuentos de series de cartoon en YouTube y en muchas otras plataformas se basan mucho en los recuentos que hacen en Estados Unidos de series animadas. Entonces, como muchas veces los creadores de contenido gringos pues nunca conocieron esa serie, pues no hablan de ella, y por lo tanto pues es un tanto olvidada, porque solo la recordamos a aquellos de esas generaciones que vivimos en esa época, en mediados de los 80s, en este caso en México. La transmitieron, sí, más o menos por ahí el 85, esa serie, la de Érase una vez el hombre, en Canal 5, aquí en México. En general era interesante, era una buena introducción a la historia para pues el público infantil. A final de cuentas te contaban de forma divertida, graciosa, curiosa, diferentes pasajes de la historia, muchas veces con sucesos cotidianos o cosas que les pasaban a los protagonistas, que, como dije, aparecían en las diferentes épocas, y donde los metían en anécdotas, en situaciones que les pasaban relacionados con la época en la que estaban viviendo. Entonces pues nos daban siempre cierto contexto de cómo era la vida en esas épocas, de cómo vestía la gente, porque también veíamos pues el cambio de vestuario según la época. Y hay que mencionar que hubo uno que otro episodio que fueron pues censurados en diferentes países, por cuestiones de que muchas veces o era historia, se contaba ciertos pasajes de la historia que eran incómodos o molestos para algunos países, o a veces se representaba de forma estereotipada y hasta probablemente ofensiva a algunos, la gente de algunos países. Por ejemplo, hubo un episodio sobre España, o un episodio sobre Holanda, que los representaban de forma muy estereotipada y que los censuraron o no los transmitieron en esos países. Y así muchas veces cada episodio empezaba también con el propio maestro, este viejito, muy inteligente, que siempre nos contaba, nos relataba un poco de la historia o de la situación de ese momento, y eso nos daba pie para seguir el pasaje de historia. Y había siempre obviamente un narrador que nos resumía un poco los hechos de cómo iban cambiando las cosas, y daba siempre como que espacio para que volvieran a intervenir los personajes recurrentes y nos mostraran como un pasaje, un pequeño anécdota, un pequeño pasaje donde ellos interactuaban, donde hacían algún comentario o pasaba algo que representaba, no sé, que hablaban de la Revolución Francesa, y se veía ahí como hacían sus juicios a la monarquía, o luego o luego se peleaban entre ellos y se agarraban a trancazos en los juicios, o así, hacía una representación caricaturesca de los personajes que podíamos ver en ese momento de la historia. Entonces metían un tanto este tono un poco cómico, un poco irreverente de la historia, que pues era algo que se agradecía en ese entonces, porque pues todavía por mucho en las escuelas en esa época la historia se contaba de forma muy muy formal, muy de datos duros, de fechas, de que prácticamente te leían un libro y te decían párrafo por párrafo lo que te describía el libro, y no había como que esa capacidad de
de meterte en contexto y de hacerte una narración pues de un cuentacuentos, de darte una clase de historia, porque eso es lo que eventualmente muchos que imparten la historia han ido aprendiendo, pues a aprender a hacer cuentacuentos, a narrar las historias, a introducirte en ese entorno de lo que era el momento histórico y de alguna manera que sea más vívido y que sea más divertido el que aprendas de historia y de que de alguna manera tú te veas, como que te imagines de forma más realista cómo fue la historia, narrándote pues así como un cuento, como una historia, como una novela, los diferentes sucesos de la historia. Además de que pues, como dije, hubo ciertos sesgos y ciertas restricciones sobre cómo debía interpretarse la historia. Y de hecho esto pues hace que me da pretexto para el tema del siguiente episodio, que sería precisamente los sesgos y cómo se ha relatado la historia a lo largo de las diferentes épocas, que eso es lo que principalmente se va a ser el tema del siguiente podcast. Pero bueno, no nos adelantemos. Esta serie pues a final de cuentas tuvo su popularidad alrededor del mundo, y esto pues dio pues fue pretexto para que sacaran después diferentes versiones ya más específicas de la serie de Érase una vez. Así que la original fue la de Érase una vez el hombre, pero eventualmente sacaron series más enfocadas en diferentes aspectos, a veces más enfocadas en la historia, en las ciencias o en la tecnología. Por ejemplo, hubo Érase una vez el espacio, Érase una vez la vida, Érase una vez las Américas. Obviamente el espacio pues relata así que toda la evolución de cómo se creó el universo y los planetas, y cómo son los planetas de nuestro sistema solar y las galaxias y las estrellas. Érase una vez la vida, pues habla de biología y de botánica, así de la evolución de la vida y de cómo se han generado las diferentes especies de animales y de plantas. Érase una vez las Américas, pues más que nada cuenta específicamente la historia tanto de la evolución de las civilizaciones americanas, aunque muy brevemente, la verdad, y sobre todo de cómo fue el contacto de los europeos con el continente americano y toda la historia de la conquista y la colonización del continente americano. Érase una vez los inventores, pues ese es bastante explícito, nos cuenta la vida, la historia de los más importantes inventores de la historia, de los que crearon pues las más importantes tecnologías, obviamente desde la perspectiva que se tenía en ese entonces, en los 80s, donde se alababa demasiado a Edison y se le quitaba mérito a muchos otros inventores que contribuyeron a grandes tecnologías. Érase una vez los exploradores, que pues habla más que nada de precisamente como dice, los exploradores, de aquellos europeos principalmente, de esos navegantes o viajeros europeos que se adentraron en diferentes regiones inexploradas para los europeos, como África, como el continente americano, como todo lo que es Oceanía, Asia. Entonces pues eso es lo que nos cuenta. Y Érase una vez la ciencia, donde pues nos cuenta más que nada de los más importantes descubrimientos científicos y de los personajes que pues precisamente hicieron investigación sobre esos descubrimientos. Entonces, más que nada,
Estas fueron las series que hubo de Érase una vez. Y por cierto, la última, la de Érase una vez la ciencia, fue producida en el 2000, o sea que todavía se produjeron por bastantes años muchas de estas series. Aquí en México solo vimos Érase una vez el hombre y Érase una vez las Américas, que la verdad no estaba tan buena la de Érase una vez las Américas, porque como dije, es de la perspectiva de los europeos, entonces hay ciertos hechos históricos que las interpretan de forma diferente o que omiten muchos hechos importantes que sucedieron en la historia de nuestro continente, de Latinoamérica y de Norteamérica. Entonces pues también no, y además ya para ese entonces pues ya las series animadas habían evolucionado a cierto punto que ya como que la presentación visual, audiovisual de las series de Érase una vez se veían un poco anacrónicas, un poco viejas a comparación de las series animadas que ya estaban saliendo en esas épocas. Pero en general mencionar que pues fue una serie que disfrutamos mucho, que apreciamos muchos y que de alguna manera nos inculcó un poco el conocimiento, como dije, una introducción a la historia universal para los niños, porque pues es eso, es una introducción, es una versión simplificada de la historia. Ya obviamente no se puede tomar como referencia ya general para aprender la historia, pero pues siempre fue una buena introducción para muchos que la vimos en su época. Y bueno, pues de esto era esta serie de Érase una vez el hombre. Bueno, vamos al audio de cierre para despedir o cerrar este podcast. 一句人の世のパンパパファフィアペッピュラピョパンダカナシアエッチョラチョ。 Y bueno, pues este fue el episodio 285 de Poco Común, de Cartoons Olvidados y sobre Érase una vez el hombre. Espero que les haya interesado esta serie, este tema. Por cierto, esta serie de Érase una vez el hombre estuvo por un tiempo en Prime, pero ya si ahorita la buscas ahí te va a aparecer el aviso de que ya la licencia expiró. Pero muchos de los episodios se pueden ver en YouTube y en plataformas alternas. Entonces, para que los busquen, Érase una vez el hombre. Por lo que sé, los sacaron en VHS y DVD. Pero bueno, les recuerdo que mis redes sociales me encuentran en Facebook y Discord como SorcererZ. También les recuerdo que el audio de este podcast se publica los martes en la noche y se publica en las principales plataformas de podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart y muchos otros, iVoox, muchos otros. Simplemente búsquenlo como Poco Común. También les recuerdo que este podcast tiene versión en vídeo y se publica nuevamente entre sábado y domingo en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí en ese canal de YouTube Nerdulería se publica la versión en podcast de la versión en video de este podcast. Ay, cómo lo mencioné mal. Y también está disponible en mi canal de YouTube SorcererZ, donde tengo publicada la playlist de este podcast para que pues vean la versión en video de este podcast también por medio de mi canal de YouTube. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters como La Podcastería y Encode, que están en Facebook.
busquen la podcastería Yencode en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que tengo pues un streaming en vivo. Hago streaming en vivo, transmisiones en vivo de partidas de videojuegos. Eso en mi canal de Twitch, SorcererZ, escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch. Ahí en Twitch, SorcererZ. Y estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México. También para que me acompañen, así que disfruten un poco de cómo juego algunos videojuegos clásicos y también algunos recientes y tengamos también conversación a lo largo de estas transmisiones en vivo. Gracias a todos los que dejan sus likes en los diferentes espacios como iVoox, Facebook, YouTube. Muchas gracias por sus likes y por sus comentarios. Y pues bueno, ya con esto cerramos este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.